Hola amigos de Habla Divertido y de la Falacia del Día, soy Paulo César, bienvenidos a otro video sobre argumentación y falacias. El día de hoy voy a hablar de un vicio de argumentación muy recurrente y es aquel en el que se quiere demostrar una tesis con un argumento que nos hace pensar ¿y eso qué tiene que ver? Esta es la falacia de conclusión irrelevante, cuyo nombre formal es ignoratio elenchi. En este video voy a estar utilizando explicaciones y términos que ya fueron tratados en el video sobre falso dilema. En concreto tenemos que tener muy presente qué es una proposición contradictoria y en qué se diferencia de la proposición contraria. Esa es la base para explicar un falso dilema y también lo es para explicar la falacia de hoy. Así que si no lo han visto, este es el momento indicado. La idea para este video me llegó en este trino: desentrañar lo improcedente de afirmaciones tipo ella será buena alcaldesa porque es mujer o él será buen concejal porque es joven, cosas que se escucharon mucho en sus respectivas campañas políticas. Tenemos entonces que nos proponen una relación causal y la vamos a refutar porque esas afirmaciones, aunque son ciertas, no son válidas como argumento de esa tesis. Recordemos esta pequeña sección del video que es una estructura argumentativa. Allí explico el problema de no tener un validador para nuestro argumento. Sería muy fácil si bastara con enunciar una tesis para que otras personas se convenzan de ella, pero la realidad nos dice que es necesario defenderla y para ello se utilizan argumentos. Es decir, que esta relación tesis-argumento debería leerse: la tesis es cierta porque existe este argumento. En ese sentido, el argumento no puede ser cualquier afirmación al azar. No solamente tiene que ser cierto en sí mismo, es que tiene que ser válida y cierta esta relación. Precisamente muchas de las falacias argumentativas no fallan porque muestren argumentos que sean falsos. Muchas veces los argumentos son ciertos. Fallan es en hacer ver válida la relación de argumentación cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, supongamos que mi tesis es: necesito comprar una bicicleta nueva. Y voy a tratar de demostrarla con un argumento que es intrínsecamente cierto. Entonces se me ocurre que lo voy a hacer porque los limones son frutas cítricas. Aquí vemos entonces que el argumento es cierto porque los limones en realidad son frutas cítricas, pero no me sirve para argumentar la tesis que propongo. Podríamos pensar que no es necesario dejar esto tan claro, que es una perogrullada. Pero constantemente nos invaden con ejemplos en los que nos quieren colar una tesis con un argumento que, pese a ser cierto, no tiene relación de soporte con esa tesis. El caso que nos ocupa hoy es refutar estas afirmaciones que parecen no venir al caso. Es bueno porque es joven, es buena porque es mujer. Pero la relación de argumentación debe estar validada. Y en este caso, ¿cómo sabemos si lo está o no? Puede hacerse definiendo el elenco, el meollo de todo. ¿Y qué es el elenco? Es el planteamiento de una proposición con la proposición contradictoria. Y ya, es relativamente simple. La falla está cuando nos plantean oposiciones contrarias y avanzan en su razonamiento a partir de allí. Tienen un argumento creado para sustentar una tesis concreta y lo quieren usar para sustentar una muy diferente. Repasemos cómo son estas oposiciones y por qué ciertas conclusiones se obtienen solamente a partir de proposiciones contradictorias. El principio de tercero excluido, definido hace más de 2300 años por el propio Aristóteles. Este principio establece que si existe una proposición que afirma algo y otra que la contradice, una de las dos debe ser verdadera y una tercera opción no es posible. De igual manera, se está aplicando mal otro principio de la lógica clásica, que es el principio de no contradicción. Miremos algunos ejemplos: estar vivo, estar embarazada, estar preso, ser declarado culpable o estar graduado de un doctorado en París son proposiciones que solamente pueden ser ciertas o falsas, no hay punto medio. En esos ejemplos aplica el tercero excluido. Forzosamente se está en uno de los dos estados. Si se está en uno, necesariamente no se está en el otro. No se puede estar en los dos estados al tiempo y tampoco se puede estar en ninguno de los dos. Y esto implica que para demostrar que uno de los dos es cierto, basta con demostrar que el otro es falso. Pero para ello, ese contraste debe ser formulado con proposiciones contradictorias y a veces nos los presentan con proposiciones contrarias. Cada proposición tiene varias opciones de oposición y no todas implican que haya tercero excluido. Por ejemplo, tomemos la proposición yo bebo café. Tiene varias opciones de oposición. Hay una que es contradictoria, que es yo no bebo café. Y la contraria sería yo bebo otra cosa. Al plantear la proposición original junto con la contradictoria, hay tercero excluido. Solo una de las dos puede ser cierta, pero al plantearla con la contraria no lo hay. Pueden ser las dos ciertas, pueden ser las dos falsas.
Entonces, definir el elenco me permite refutar algo gracias a que se cumplen los principios de no contradicción y de tercero excluido. Un caso muy común de ignoratio elenchi es acusar a alguien de contradecirse o de estar mintiendo cuando en realidad no lo está haciendo. Y esto sucede por atribuir que se están utilizando dos proposiciones contradictorias cuando en realidad se están utilizando dos contrarias. Por ejemplo, si yo digo me gusta el café y no me gusta el café, me pueden acusar de estar contradiciéndome porque forzosamente solo una de las dos es cierta. Pero todo cambia si explico que me gusta amargo y no con azúcar, en las mañanas y no en la noche, negro y no con leche, expreso y no instantáneo. Si mi caso es como uno de estos ejemplos, quien aún me acuse de contradecirme está ignorando el elenco. Llevemos esto a la práctica con el ejemplo de hoy. El concejal dice, soy bueno porque soy joven. Parece que su razonamiento parte de la premisa, los políticos viejos son malos. También funciona con los viejos son malos políticos, ustedes pueden hacer el ejercicio. Y sobre esta premisa hay cierto consenso, y quizás sea porque ejemplos abundan de que son corruptos, mañosos, perezosos u otras virtudes semejantes. El punto es que necesitamos hacerle oposición. Entonces, ¿cuál es la proposición contradictoria? Si ustedes responden que es los políticos jóvenes son buenos, están a un paso de que les cuelen una falacia. La respuesta correcta es los políticos viejos no son malos. Con esta sí se puede hacer oposición contradictoria, armar el elenco, tener la certeza de que solo una de ellas es cierta, pero con la proposición contraria no podemos. Aquí la mala relación entre argumento y tesis ya no es tan evidente como en el ejemplo de los limones y la bicicleta. Entonces es muy fácil que nos cuelen una contraria por una contradictoria y a partir de un dato verdadero y aceptado sustenten una tesis diferente a la que se puede sustentar. Recapitulemos el ejemplo del concejal. Primero parte de una premisa aceptada por muchos. Esta vez usemos la otra opción. Los viejos son malos políticos. Segundo, en lugar de presentar la premisa contradictoria, y es que los viejos no son malos políticos, nos presenta una contraria ignorando el elenco. Los jóvenes son buenos políticos. A partir de allí, por un silogismo muy simple, se concluye que, como él es joven, entonces es buen político. Y ahí está la falacia ignoratio elenchi, la conclusión irrelevante. ¿Hacemos el ejercicio con Claudia? Partimos de una premisa aceptada por muchos, y es que los políticos, hombres o machistas o tradicionales son un desastre. También hay mucha evidencia que lo corrobora. ¿Cuál sería la contradictoria? Que dichos políticos no son un desastre. ¿Y cuál sería la contraria? Que por lo tanto las mujeres son buenas en política. Y a partir de allí, como ella es mujer, se demuestra que ella es buena política. Y ahí está la conclusión irrelevante. Hagamos el ejercicio con esta otra muy recurrente falacia ignoratio elenchi. El contexto es que Andrés Felipe Arias está condenado por dos conductas punibles, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. Muchos han salido en su defensa con un argumento que es intrínsecamente cierto, pero que no tiene nada que ver a la hora de defender la tesis de que es inocente. Mencionan que su condena es injusta porque no se robó un solo peso. La clave para entender esta falacia aquí es que los delitos por los que se le condenó no implican robar dinero directamente. La conducta punible es otra. Y como él no robó, entonces no es culpable de los otros delitos. Intentan demostrar una tesis con un argumento que no viene al caso. Aquí también se configura una falacia de composición porque confunde no cometer un delito con no cometer ningún delito. Confunde un elemento con el conjunto al que pertenece. Primero parte de la premisa inicial, Arias cometió el delito de peculado. Segundo, en lugar de oponerla con la proposición contradictoria, que sería Arias no cometió el delito de peculado, y armar una argumentación a partir de allí, la oponen a una de las muchas contrarias. Por ejemplo, Arias no cometió delito de robo. Y a partir de un silogismo sencillo, pero incurriendo en una falacia de composición, tenemos que, por lo tanto, es inocente de los delitos que se le imputan. Ahí está la conclusión irrelevante. Y el último ejemplo de hoy es el muy sonado caso de creer que el ex senador Álvaro Uribe es inocente del delito de fraude procesal porque tuvo algunos logros durante su mandato como presidente o porque tuvo una popularidad muy alta o porque combatió el terrorismo, etc. El razonamiento es el siguiente. La premisa inicial sería Uribe cometió fraude procesal, por lo tanto es investigado.
Luego, en lugar de oponerla a la proposición contradictoria, que sería Uribe no es culpable de fraude procesal, y desarrollar una argumentación a partir de allí, la oponen a una de las muchas contrarias, referidas a su desempeño y logros como presidente. Luego, en un sencillo silogismo en el que también interviene una falacia condicional, que yo ya expliqué en este video, se concluye que, al haber sido buen presidente, es inocente del delito de fraude procesal. Otra faceta de esta falacia se presenta al analizar las críticas recibidas. Por ejemplo, decir que se critica a Claudia porque se es misógino, o se critica a Ernesto Macías porque se desprecia a las personas de provincia, o que se critica al expresidente Uribe porque combatió el terrorismo. Los ejemplos infelizmente abundan. Y bien amigos, hasta aquí el ejemplo de hoy. Espero que esta explicación les haya sido muy útil. Estén pendientes que vienen más videos sobre este tema, así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con Habla Divertido y la falacia del día. También pueden visitar los blogs de Habla Divertido y de la falacia del día. Si quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal o a través de Nequi. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video.